Voces y Palabras de Fe presenta La Fe. Escrito por Charles Spurgeon. Revisado y editado por Voces y Palabras de Fe. La fe. Charles H. Spurgeon. El que en él cree no es condenado. Juan 3:18. El camino de salvación se enuncia en las Escrituras en los términos más claros, y aún así, quizá no exista verdad sobre la cual se hayan pronunciado más errores que sobre la concerniente a la fe que salva el alma. La experiencia bien ha dado pruebas de que todas las doctrinas de Cristo son misterios. Misterios, no tanto en sí mismas, sino porque son ocultas para aquellos que están perdidos, aquellos a quienes el Dios de este mundo ha cegado los ojos. Tan claras son las Escrituras que uno diría, hasta el que está corriendo puede leerlas. Pero tan empañado está el ojo del hombre, y tan estropeado está su entendimiento, que distorsiona y deforma la verdad más sencilla de las Escrituras. Y así es, mis hermanos, aun a los que saben qué es la fe, personalmente y por experiencia, no siempre les resulta fácil dar una buena definición de ella. Creen que tienen que dar en el blanco, y después se lamentan de haber fracasado. Al esforzarse tanto por describir una parte de la fe, se encuentran con que se han olvidado de otra, y por el deseo desmedido de su anhelo por sacar al pobre pecador de un equívoco, con frecuencia lo llevan a un error más grande. Así que creo que puedo decir que, aunque la fe es la cosa más sencilla del mundo, es una de las más difíciles sobre las cuales predicar, porque a raíz de su misma importancia, nuestra alma empieza a temblar mientras hablamos de ella, y entonces no podemos describirla tan claramente como podríamos. Quiero esta mañana, con la ayuda de Dios, dar forma a diversos pensamientos sobre la fe, cada uno de los cuales pude haber mencionado ante ustedes en diferentes ocasiones, pero que hasta ahora no habían sido coleccionados en un sermón, y que sin duda han sido mal interpretados por no haber sido organizados en su debido orden consecutivo. Hablaré un poco sobre cada uno de estos puntos. Primero, el objeto de la fe. ¿En qué confía? Luego, la razón de la fe. ¿De dónde viene? Tercero, la base de la fe. ¿O de qué se viste cuando llega? Cuarto, la garantía de la fe. ¿O por qué se atreve a venir a Cristo? Y quinto, el resultado de la fe. ¿O cómo aumenta cuando viene a Cristo? Min las 2:33. El objeto de la fe, o en qué confía la fe. Me dice la palabra de Dios que crea. ¿Qué he de creer? Me insta que confíe. ¿En qué debo confiar? ¿Cuál es el objeto de mi esperanza, mi creencia y mi confianza? La respuesta es sencilla. El objeto de la fe para el pecador es Cristo Jesús. ¿Cuántos se equivocan en cuanto a esto y creen que tienen que creer en Dios el Padre? Ahora bien, creer en Dios es un resultado posterior a la fe en Jesús. Llegamos a creer en el amor eterno del Padre como resultado de haber confiado en la preciosa sangre de su Hijo. Muchos dicen, yo creería en Cristo si supiera que soy escogido. Esto es venir al Padre, y no hay hombre que pueda venir al Padre excepto por medio de Cristo. Elegir es la obra del Padre. Uno no puede venir directamente a Él. Por lo tanto, uno no puede saber de su elección hasta haber creído primero en Cristo el Redentor. Y entonces, por medio de la redención, uno puede acercarse al Padre y saber que fue elegido. Algunos también cometen el error de confiar en la obra de Dios el Espíritu Santo. Buscan en su interior para ver si tienen ciertos sentimientos, y si los encuentran, su fe es fuerte. Pero si sus sentimientos se han esfumado, entonces su fe es débil, de manera que confían en la obra del Espíritu, que no es el objeto de la fe del pecador. Hay que confiar tanto en el Padre como en el Espíritu a fin de completar la redención. Pero para obtener la misericordia particular de la justificación y el perdón, la única apelación es a la sangre del mediador. El cristiano tiene que confiar en el Espíritu después de su conversión, pero lo que tiene que hacer el pecador, si ha de ser salvo, no es confiar en el Espíritu ni depender del Espíritu, sino confiar en Cristo Jesús, y solamente en Él. Sé que su salvación depende de toda la Trinidad. No obstante, el primer e inmediato objeto de la fe justificadora del pecador no es Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo,
sino Dios el Hijo, encarnado en carne humana y ofreciendo expiación por los pecadores. Tiene usted el ojo de la fe. Entonces, alma, confíe en Cristo como Dios. Si quiere ser salvo, crea que Él es Dios sobre todo, bendito eternamente. Inclínese delante de Él y acéptelo por ser Dios verdadero de Dios verdadero, porque si no, no tiene usted parte con Él. Una vez que haya creído esto, crea en Él como hombre. Crea la maravillosa historia de su encarnación. Dependa del testimonio de los evangelistas que declaran que el infinito se vistió en el infante, que el eterno se escondió dentro del mortal, que aquel que era rey de los cielos se hizo siervo de los siervos y llegó a ser el Hijo del Hombre. Crea y admire el misterio de su encarnación porque, a menos que crea esto, no puede ser salvo. Luego, especialmente, si ha de ser salvo, deje que su fe contemple a Cristo en su perfecta justicia y rectitud. Véalo cumpliendo la ley sin mancha, obedeciendo a su Padre sin error, preservando su integridad sin falla. Todo esto ha de considerar usted como algo hecho a su favor. Usted no puede cumplir la ley. Él la cumplió por usted. Usted no puede obedecer a Dios perfectamente. He aquí que la obediencia de Él reemplaza a su obediencia. Por ella es usted salvo. Pero asegúrese de que su fe se aferre a Cristo como muriendo y como muerto. Vea al Cordero de Dios mudo ante sus trasquiladores. Véalo como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Acompáñelo en el Getsemaní y contémplelo sudando gotas de sangre. Sepa que su fe nada tiene que ver con algo dentro de usted mismo. El objeto de su fe no es nada dentro de usted, sino algo fuera de usted. Crea en Él entonces, quien en aquel madero con sus manos y pies traspasados por clavos, derrama su vida por los pecadores. Ese es el objeto de su fe para justificación. No fe en usted mismo, no en nada que el Espíritu Santo haya hecho en usted, ni nada que le ha prometido hacer por usted. Más bien tiene usted que confiar en Cristo y solamente en Cristo. Luego deje que su fe contemple a Cristo como levantándose de los muertos. Véalo. Ha cargado con la maldición, y ahora recibe la justificación. Muere para pagar la deuda, y se levanta para clavar en la cruz las escrituras de esa deuda pagada. Véalo ascendiendo a lo alto, y luego contémplelo este día presentando sus ruegos ante el trono del Padre. Está allí rogando por su pueblo, ofreciendo hoy su petición llena de autoridad por todos los que vienen a Dios por medio de Él. Y Él, como Dios, como hombre, como el que vive, como el que muere, como el que resucita y como el que reina en lo alto. Él, y sólo Él, debe ser el objeto de su fe para el perdón de sus pecados. Y en nada más debe usted confiar. Él debe ser el único apoyo y pilar de su confianza. Y todo lo que agregue usted a esto será un maligno anticristo, una rebelión contra la soberanía del Señor Jesús. Pero cuídese de que su fe lo salve, de que al confiar en Cristo en todas estas cuestiones, lo considere como un sustituto. La doctrina de la sustitución es tan imprescindible a todo el plan de salvación que tengo que explicarlo aquí por milésima vez. Dios es justo, tiene que castigar el pecado. Dios es misericordioso, su voluntad es perdonar a los que creen en Jesús. ¿Cómo se ha de efectuar esto? ¿Cómo puede ser justo y demandar la pena? Misericordioso y aceptar al pecador. Hace esto. Toma los pecados de su pueblo y en verdad los levanta de su pueblo cargándoselos a Cristo, de modo que puedan presentarse como inocentes que nunca han pecado. Y Cristo es considerado por Dios como si hubiera sido todos los pecadores del mundo en uno. Los pecados de su pueblo fueron quitados de sus personas ciertamente y sin lugar a dudas, no típicamente ni metafóricamente, sino ciertamente y sin lugar a dudas le fueron cargados a Cristo. Luego apareció Dios con su espada de fuego para enfrentarse al pecado y castigarlo. Se enfrentó con Cristo. Cristo no era él mismo un pecador, pero todos los pecados de su pueblo le fueron imputados. La justicia, por lo tanto, enfrentó a Cristo como si hubiera sido el pecador. Castigó a Cristo por los pecados de su pueblo. Lo castigó hasta donde alcanzaban sus derechos.
le exigió el último átomo del castigo y no dejó ni un sorbo en la copa. Y ahora el que puede ver a Cristo como su sustituto y pone su confianza en él, es así librado de la maldición de la ley. Alma, cuando vea a Cristo obedeciendo la ley, su fe debe decir, obedece por su pueblo. Cuando lo vea muriendo, debe contar las gotas púrpuras y decir, así me quitó los pecados. Cuando lo vea levantándose de los muertos, debe decir, se levanta como la cabeza y el representante de todos sus escogidos. Y cuando lo ve sentado a la diestra de Dios, tiene que verlo como la promesa de que todos aquellos por quienes murió ciertamente se sentarán a la diestra de Dios. Aprenda a ver a Cristo como si a los ojos de Dios Él fuera el pecador. En Él no había pecado. Fue el justo, pero sufrió por los injustos. Fue recto, pero tomó el lugar de los pecadores, y todo lo que les correspondía sufrir a los pecadores, Cristo sufrió una vez por todas, y quitó sus pecados para siempre por medio de sacrificarse a sí mismo. Ahora este es el gran objeto de la fe. Le ruego, no se equivoque en esto, porque una equivocación aquí será peligrosa, hasta fatal. Vea a Cristo por su fe, como siendo en su vida, y su muerte, y sus sufrimientos y su resurrección, el sustituto de todos los que el Padre le dio, el sacrificio vicario por los pecados de todos los que le confían su alma. Cristo entonces, como se ha expuesto, es el objeto de la fe que justifica. Ahora permítame comentar que sin duda algunos de ustedes estarán diciendo, «Oh, yo creería y yo sería salvo si». ¿Sí qué? ¿Si Cristo hubiera muerto? Oh no, Señor, mi duda nada tiene que ver con Cristo. Lo sabía. Entonces, ¿cuál es la duda? Pues creería si sintiera esto, o si hubiera hecho aquello. Ah, sí, pero le digo que usted no podría creer en Jesús si sintiera esto o hubiera hecho aquello, porque entonces creería en usted mismo, y no en Cristo. Esa es la realidad. Si usted fuera así o asá, entonces confiaría. ¿Confiaría en qué? Pues confiaría en sus sentimientos, y su seguridad se basaría en sus obras, y eso es exactamente lo contrario a confiar en Cristo. La fe no debe surgir de algo bueno dentro de mí a fin de poder ser salvo, sino afirmar que, no obstante, y a pesar de que soy culpable a los ojos de Dios y merezco su ira, creo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado, y aunque mi preocupación por mi seguridad me condena, mi fe vence mi preocupación, y sí creo que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Acercarse a Cristo como un santo es muy fácil. Confiar en que el médico lo está curando cuando usted cree que está mejorando. Es muy fácil, pero confiar en su doctor cuando siente que su cuerpo tiene una sentencia de muerte. Mantener el ánimo cuando la enfermedad avanza en la propia piel o cuando la úlcera está incrementando su veneno. Creer aún entonces en la eficacia del medicamento. Eso es fe. De la misma manera, cuando el pecado lo domina, cuando siente que la ley lo condena, entonces, aún entonces como pecador, confiar en Cristo. Esa es la proeza más temeraria en todo el mundo. Y la fe que derrumbó los muros de Jericó, la fe que levantó a los muertos, la fe que detuvo la boca de los leones, no fue mayor que la del pobre pecador, cuando a pesar de todos sus pecados, se atreve a confiar en la sangre y justicia de Jesucristo. Haga esto, alma, y entonces será salva, sea usted quien fuere. El objeto de la fe, entonces, es Cristo como el sustituto de los pecadores. Dios en Cristo, pero no Dios aparte de Cristo, ni ninguna obra del Espíritu, sino la obra de Jesús, solo debe ser considerada por usted como el fundamento de su esperanza.